En una tarde cálida y brillante, cuando la luz del sol se derramaba sobre las calles como oro líquido, una pequeña panadería en Riverside Avenue se llenó del aroma de pan fresco, pasteles dulces y cálidos recuerdos esperando ser creados. Pero en medio de todo ese calor, una silenciosa tormenta de desesperación se alzaba en la puerta. Una mujer delgada y exhausta llamada Marisa entró con suciedad manchada en su ropa y la preocupación grabada en cada línea de su rostro. A su lado estaba su pequeña hija, Flora, cuyos ojos grandes, aunque cansados, aún tenían un leve rayo de esperanza. Los hombros de la madre temblaron mientras reunía el coraje para hablar porque no había comido desde el día anterior, y la última comida de Flora había sido una manzana compartida y dividida entre ellos con mucho hueso. Ella no vino a comprar nada. Ella solo había venido a pedir algo que otros tiraban sin pensarlo dos veces. Si crees que la amabilidad todavía importa en este mundo, si crees que las segundas oportunidades pueden salvar la vida de alguien, tómate un momento para darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Su apoyo nos ayuda a difundir historias que curan. Dentro de la panadería, todo le parecía dolorosamente lujoso a Marisa. Filas de panés frescos apilados cuidadosamente, pasteles glaseados como joyas y tartas decoradas como para la realeza. Bajó la mirada para evitar las escaleras que temía que le quemaran la dignidad. Flora se aferró a su manga, sus pequeños dedos temblaban. La madre se acercó al mostrador con pasos vacilantes. El suelo parecía casi demasiado pulido para unos zapatos polvorientos como los suyos. Los empleados levantaron la vista y sus sonrisas educadas se desvanecieron ligeramente, sin saber qué esperar. La voz de Marisa tembló cuando les preguntó si tenían algún pastel vencido, algo tirado al final del día, algo, cualquier cosa que pudiera darle a su hija que no había tenido un capricho en meses. Pero lo que ella no sabía era que alguien más estaba en la panadería observando atentamente. Un hombre alto y bien vestido llamado Roland Vance, uno de los empresarios más ricos de la ciudad, estaba allí tranquilamente, vestido con un sencillo traje gris en lugar de su atuendo habitual de sala de juntas. Había entrado a la panadería para escapar del ruido del mundo exterior y disfrutar de una de las rutinas pacíficas que rara vez admitía que necesitaba. Había venido por un trozo de pastel de arándanos, pero la vida le había servido algo mucho más importante. Cuando Marisa pronunció esas desgarradoras palabras, Roland sintió que algo cambiaba dentro de él. La gente a menudo creía que la riqueza enfriaba los corazones. Pero en su caso, la pérdida ya había ocurrido años atrás. Había enterrado a su esposa y a su hija después de un trágico accidente y encerrado su corazón tras muros que el dinero no podía arreglar. Sin embargo, allí, en la suave luz del día de una tranquila panadería, la voz temblorosa de una madre cansada abrió un rincón de ese corazón roto. Marisa se quedó congelada mientras los trabajadores intercambiaban miradas torpemente. Querían ayudar, pero su jefe tenía reglas estrictas contra regalar comida antes del cierre. Sus mejillas ardían de vergüenza mientras el silencio se espesaba. Pensó en regresar, escapar de la vergüenza, fingir que no había preguntado. Pero el hambre tenía una forma de soldar a una persona a la esperanza. Incluso cuando la esperanza parecía una herida, Flora tiró suavemente de su manga, mientras sus ojos se dirigían hacia un pastel cubierto de fresas detrás del vidrio. Ella no lo pidió, ella no se atrevería. Los niños como ella aprendieron desde muy temprano qué sueños estaban permitidos y cuáles no. Roland se dio cuenta de todo. La forma en que la niña se escondió detrás de su madre. La forma en que Marisa se esforzó tanto por mantenerse erguida a pesar del peso que la empujaba hacia abajo. Casi podía oír ecos de su propia hija en las pequeñas manos de Flora y en su silencio esperanzador. Algo dentro de él se rompió de la manera más humana posible. No fue lástima. No fue caridad. Fue un reconocimiento. El reconocimiento del sufrimiento lo conocía demasiado bien. En ese momento, no vio a una mujer sin hogar ni a un niño hambriento. Vio dos almas empujadas a las sombras por la crueldad de la vida. De pie en la puerta de un lugar lleno de una calidez que no estaban seguros de merecer.
Lo que ocurrió a continuación se desarrolló con la suavidad de la luz del día atravesando una ventana. Roland dio un paso adelante, sin anunciar quién era, sin agitar su riqueza, sin intentar llamar la atención. Caminó silenciosamente hacia el mostrador y pidió a los trabajadores que empacaran el pastel más fresco de la vitrina. El gran bizcocho de vainilla con capas de bayas recubierto de crema y decorado con frutas llenas de color. Luego pidió 2 comidas calientes, pasteles, sándwiches y cualquier cosa que creyera que pudiera devolverle la vida a un par de ojos hambrientos. Marisa observó confundida, sin saber por qué un extraño estaba haciendo un pedido tan grande. Cuando él se volvió hacia ella se preparó para un sermón o un juicio, y su corazón se apretó como un puño. En lugar de eso, Roland simplemente colocó la bolsa suavemente sobre el mostrador, haciendo un gesto para que el cajero le entregara todo. Su voz se mantuvo tranquila y firme, agradeciendo al personal y deseándoles una buena tarde, como si su acto de bondad fuera la cosa más común del mundo. No esperó los aplausos. No esperó gratitud. Él simplemente dio un paso atrás y permitió que Marisa recibiera la amabilidad sin presión. Pero cuando sus manos temblorosas alcanzaron la bolsa, sus ojos se llenaron de incredulidad y se derrumbó de una manera que había estado conteniendo durante meses. El rostro de Flora se iluminó, no con codicia, sino con alivio, una expresión que Roland había extrañado durante años. Los trabajadores se ablandaron instantáneamente, repentinamente avergonzados por la vacilación que habían mostrado antes. La bondad había entrado en la panadería, disfrazada de un hombre con un traje sencillo, y todos lo sintieron. Roland caminó hacia la puerta, con la intención de irse en silencio, pero Marisa lo llamó. No en voz alta, no de manera dramática, solo un suave y entrecortado susurro de agradecimiento, uno que contenía más sinceridad que cualquier discurso que hubiera escuchado jamás en el mundo de los negocios. Roland se giró y, por primera vez en años, sonrió con ese tipo de calidez que tocaba los recuerdos en lugar de romperlos. Él le dijo que tuviera cuidado. Sin nombres, sin instrucciones, sin condiciones, solo humanidad. Cuando Roland salió a la luz del día, el sol parecía más amable y el viento más suave. Se dio cuenta de que el mundo aún tenía espacio para sanar, que ayudar a alguien más había despertado algo vivo dentro de él que creía que había desaparecido hacía tiempo. Marisa y Flora se sentaron en un pequeño banco afuera de la panadería, compartiendo pastel con la alegría de personas que no se habían sentido vistas en mucho tiempo. Sus sonrisas, aunque tranquilas y cansadas, parecían el amanecer de un día mejor. Y Roland entendió que a veces no eran grandes gestos ni millones de dólares los que cambiaban una vida. Fue un momento de compasión entregado en el momento exacto. Si esta historia te tocó el corazón, asegúrate de darle me gusta, comentar y compartir este video y suscribirte a Kindness Corner para que podamos seguir difundiendo estas poderosas historias de la vida real. Antes de terminar, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que pequeños actos de bondad pueden cambiar la vida entera de alguien? Y con esto, la historia cierra en una tarde cálida donde una simple pregunta sobre un pastel vencido llevó a la esperanza, la sanación y un recordatorio de que la humanidad aún brilla, especialmente en lugares donde nadie lo espera.